nuestro querido amigo, miembro de esta familia Sin Censura, a quien respetamos y admiramos y quien continuamente está dejando la víbora chillando en redes sociales, el querido Jorge Armando Rocha, que ya está listo para hablar sin censura. Jorge Armando, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Vicente, ya sabes que la admiración es mutua. Muchas gracias, muy buen día aquí a las órdenes de tu caso y también de la audiencia. Un placer. ¿Cómo ves escándalo tras escándalo, desmentido tras desmentido? Y espero, y lo digo sinceramente, que los medios tradicionales, los medios corporativos o cualquier espacio que le dé vuelo a esto de los, entre comillas, escándalos por conflicto de interés del presidente o del hijo del presidente, también le informen a sus audiencias los desmentidos que se publican, como este que acabo de leer, de Grupo Vidanta o de Baker Hughes, o de plano las cartas, los comunicados del propio hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador o de su nuera Caroline Adams. Así es, estimado Vicente. Bueno, para retomar las palabras del Fisgón, ahora sí que cada quien digamos, está en su propia esfera de decisiones personales, ponerse el pie, meterse el pie. Y en este caso, pues sí, hay varios que están cavando y que están golpeando a su propia credibilidad. Algunos periodistas que en su momento dijeron ser cercanos a la izquierda, porque todos los periodistas tienen y tenemos una cierta afinidad en valores. Llaman la atención ciertas causas. Aquí la regla que debería aplicarse es la de no mentir. Sin embargo, hay algunos muy mentirosos para tratar de que sus narrativas sean las únicas válidas y tratar de engañar a la población para que se desencante, por ejemplo, de la 4T. Y en este caso, pues, en efecto, estimado Vicente, hay quienes no van a publicar los posicionamientos que los desmienten. Y creo que también para eso estamos otros, estimado Vicente, para exhibir todo esto. La gente no es tonta. Cada vez hay acceso a más plataformas, también a diversos comunicadores. Entonces, algunos están haciendo el ridículo. Afortunadamente, ya no estamos en los tiempos en los cuales lo que decía Reforma era, pues, ley, porque no había una pluralidad. Estoy hablando de décadas atrás y lo mismo en el caso de la televisión. Entonces, aquí estamos en esta trinchera. ¿Qué te puedo decir? En el caso, por ejemplo, de José Ramón López Beltrán, ya es una esquizofrenia lo que está sucediendo con los opositores. Primero dijeron que no trabajaba y lo estaban criticando supuestamente por eso, porque no trabajaba. Y después que sale a indicar en qué trabaja, ahí sí les molesta su trabajo. Entonces, el punto es que no les va a convencer, no les va a llenar el ojo en nada la 4T, porque la molestia no tiene que ver con la actuación directa de los hijos de López Obrador, sino tiene que ver con lo que está haciendo el presidente. Y ya tomó decisiones, estimado Vicente, audiencia, que no tienen vuelta atrás. O sea, ya ni modo que para que no le sigan pegando mediáticamente diga, vamos a construir el aeropuerto de Texcoco. Ya se canceló el proyecto. Hay decisiones que ya no puede dar marcha atrás el presidente. Ya también se elevó a rango constitucional que no puede condonar impuestos. Ni modo que diga, ahí va una reforma, vamos a regresar las cosas a como estaban antes para que no me sigan golpeando. Entonces, no se han dado cuenta que estamos ante una realidad de transformación en el país, única, histórica, inédita, y se siguen también contando mentiras, se siguen engañando. Vicente, por un lado, están en el golpeteo y por el otro aseguran que la imagen del presidente López Obrador cae y que ellos están creciendo, pero eso no es cierto. Si uno revisa las encuestas de lo que va a suceder en la mayoría de las gubernaturas, las van a perder los opositores. Están desorientados, están desesperados, estimado Vicente, pero también tenemos a un López Obrador en su versión más firme, yo diría. No claudica, y ese es uno de los grandes mensajes que nos ha enviado el presidente de la República en estos tiempos, en donde se lanzaron con todo los adversarios, al unísono, porque formaron tendencias desde la supuesta defensa a Loret, que no es una defensa al comunicador, sino a lo que está detrás del comunicador.
también se lanzaron con estas noticias falsas, las referencias, ya nada más cuando uno lee, de acuerdo a Mexicanos contra la Corrupción, bueno, ya sabe que esto proviene de un grupo de interés, que es una fachada, Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, claramente utilizan estas, entre comillas, informaciones o desinformaciones para lanzarse una y otra vez. Están haciendo el ridículo. Imagínate, estimado Vicente, lo que están haciendo, tomar a Ted Cruz como referencia, este senador que odia a México, o sea, utilizarlo como punto de partida para decir qué mal está la 4T, es un gesto de desesperación. Yo sostengo que Ted Cruz es el Gabriel Cuadri, pero de los Estados Unidos. Entonces, en esa dinámica estamos, y para no desviarme de la pregunta y del planteamiento inicial que hiciste, Vicente, pues, en efecto, hay medios que no les interesa la verdad, les interesa el negocio y el poder, y esto es lo que está detrás de lo que tiene que ver con Carlos Loret y esta postura del presidente en donde le solicita que dé a conocer su sueldo, porque más allá, son ingresos muy importantes, lo que quiere revelar López Obrador, y por eso hoy mismo le reitera el llamado, lo que quiere revelar es que se vea que detrás de esta fachada, de esta pantomima, de este telón, hay una orquesta. ¿Y quiénes son los de la orquesta? Políticos, empresarios, que lo único que les interesa es más espacios de poder y más negocios. Y lo menos que les interesa es el periodismo. Y entonces, también para eso estamos varios, para buscar la verdad, buscar la información, porque, insisto, todos tenemos derecho a una opinión, como el presidente, como Aristegui, como Loret, que están definidos, ¿no? Claramente, hoy en día. Algunos dirían lo que pasa, bueno, en el caso, por ejemplo, del Fisgón, dijo de Carmen, se metió el pie sola. Algunos podríamos pensar, quizás se definió, pero cada quien está en su derecho. Yo creo que lo que tendría que darse sería a través de un juego limpio, no con mentiras, no con una guerra de lodo, sino con argumentos, Vicente. Así es, querido Jorge Armando. Busquemos, pues, la concatenación de información en la búsqueda de la verdad, dirían los de Signalab. Ya ves que nos señalan. Oye, andan tan perdidos en la oposición que el presidente se burla y dice que nada más falta que salgan todos a decir, todos somos Ted Cruz. Y leía un tuit tuyo sublime, que es un elotazo a los León Krause y a esos que toman a Ted Cruz medio en serio, porque su veneno contra López Obrador no les permite o no quieren que les permita ver más allá de sus narices. Les escribes, celebran a Ted Cruz, solo les falta festejar el 4 de julio y olvidarse del 16 de septiembre. Tómala, barbón. Y es que Ted Cruz es impresentable. Yo no sé con qué credibilidad se pueda quedar un León Krause, o si lo vaya a decir abiertamente en Univisión, en los espacios que conduce allá en Estados Unidos, porque se le echaría encima la comunidad hispana. Ted Cruz, que ha arremetido una y otra vez contra los hispanos, una y otra vez contra México, una y otra vez ha sacado sus tonos racistas en sus discursos. No puede, por favor, no puede ser tomado en serio en sus dichos contra México. Así es, estimado Vicente. Y bueno, pues tú conoces más de lo que sucede en Estados Unidos, tienes el termómetro más claro, pero bueno, no podemos dejar de mencionar que a Ted Cruz no lo quieren en los Estados Unidos, muchos norteamericanos. O sea, es el Gabriel Cuadri, es extremista, es simulador. Imagínense el tamaño de compromiso social que tiene el senador Ted Cruz, que lo primero que hizo en medio de una contingencia, de una de las peores temporadas invernales para Texas, hubo una crisis muy dura porque no había agua, no había electricidad. Bueno, por cierto, ahí está el modelo tejano para que veamos ese espejo y no queramos parecernos a lo que sucede en Texas. Pero más allá de eso, en medio de la contingencia, el senador dijo, ¿qué voy a estar haciendo en Texas? ¿Qué voy a estar padeciendo? Lo que la mayoría, vámonos a Cancún. Y bueno, se fue con su familia a las playas mexicanas. Por cierto,
Odia a México, odia a López Obrador, odia las causas populares. Eso sí, le encanta la playa de Cancún. Y más cuando se trata de huir de la realidad. Algunos dirán, es legislador, sí, pero debemos de ser conscientes cuando hay contingencias, como si hubiera en México un temblor y salieran corriendo quienes de alguna manera pudieran facilitar e interceder, pudieran estar ahí, del lado de la población. Entonces, ¿qué sucedió? Lo criticaron severamente también en Texas, ¿eh? Dijeron, ¿cómo es posible? Estamos sufriendo, no tenemos acceso a los servicios básicos y de pronto aparece este hombre como si nada sucediera e incluso está disfrutando de las playas de Cancún, a tal grado que se tuvo que regresar. ¿Y sabe qué hizo el simulador? Se fue ahí a repartir unas aguas embotelladas a los tejanos para lavarse un poco la cara. Es la doctrina de la hipocresía, estimado Vicente, que es una doctrina universal y los hermana, y por eso están ahora aplaudiendo a Ted Cruz, porque yo también he planteado este interrogante. No sé qué les atraiga más de Ted Cruz: el odio a México, el odio a las causas populares, el odio a López Obrador, o en su caso que son igual de simuladores. Pero tomarse de la causa de Ted Cruz es agarrar un clavo ardiendo. Es también ponerse el pie, pero por igual nos refleja esta necesidad imperiosa, Vicente, que tienen los adversarios de López Obrador y de la 4T de tratar de festejar algo, celebrar algo. No son patriotas, en el fondo algunos de ellos son muy aspiracionistas. Ellos quisieran poder, dinero, no les interesa realmente el país. Lo que les interesa de México es regresar al esquema anterior para hacer los negocios de siempre. Les ha interesado saquear al país. Entonces, claro, Ted Cruz es muy parecido al Gabriel Cuadri, pero de los Estados Unidos, y lo celebran, lo aplauden, pero también muchos de nosotros desnudamos quién es Ted Cruz y decimos nada más, pues que quede claro que están aplaudiendo en una de esas y van entonces a celebrar el 4 de julio y el 16 de septiembre van a pretender que se cancele. Hay que recordar, por ejemplo, que Krause pedía que Biden regañara al presidente López Obrador, o sea, lo sometiera, moderara sus tentaciones autoritarias. En su momento recuerdo que López Obrador le dijo, pues ya nada más falta que Krause pida la embajada de Estados Unidos en México. Así están algunos, quisieran formar parte de, y bueno, pues la historia también los condena, estimado Vicente. Los conservadores apoyaron que el país se fuera entregando a pedazos, incluso a los Estados Unidos, y no se diga, apoyaron las intervenciones extranjeras, europeas, francesas. Así que están marcados por su propia historia, estimado Vicente. Así es, es peor Ted Cruz que el propio Donald Trump, que Donald Trump estaba dispuesto a buscar una solución para los jóvenes dreamers, para los soñadores, los hijos de inmigrantes indocumentados que fueron llevados de niños a Estados Unidos sin papeles. Donald Trump estaba abierto a solucionar esa situación y Ted Cruz se negaba abiertamente a esa posibilidad, para que vean. Y grábenme, muchachos, ya que decimos que Ted Cruz es peor que Trump, y ya es mucho, hay que decir que en México Roberto Palazuelos es peor que Felipe Calderón. ¿Quién lo dice? Felipe Calderón. acaba ayer de tuitear, Azucena Oresti escribía: Movimiento Ciudadano decide que Roberto Palazuelos no será su candidato al gobierno de Quintana Roo. Y Felipe Calderón retuiteaba a esto de Azucena Oresti y escribía: pues bien por ellos, mis respetos. No, mi querido Jorge Armando, me tiro por la ventana. Ay, caray. No, imagínate. Bueno, el caso de Felipe Calderón es un asunto para analizar ampliamente. Me parece que tiene una doble personalidad. Incluso pareciera que ya se desprendió del Felipe Calderón autoritario, corrupto, que gobernó para unos amigos, que fomentó el capitalismo de cuates.
Y ahora resulta que Felipe Calderón, el actual, es otro. O que nos diga, estimado Vicente, a qué retiro fue, o si fue unas terapias de reconversión. ¿Qué pasó con Felipe Calderón? O unas terapias en Alcohólicos Anónimos. Perdón, estimado Vicente. O unas terapias en Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues puede ser. Pero bueno, que nos diga, ahora sí, el cambiazo. Y en el caso de Roberto Palazuelos, pues destacar que impresentable, o sea, él no puede decir que hay una campaña de desprestigio en su contra, o en su caso la encabeza Roberto Palazuelos. Es muy sencillo criticar a Palazuelos a partir de sus propias palabras. Es muy fácil ponerlo contra la pared, porque él es el que dijo, matamos a 2 personas, y contando esta anécdota de Mis Reyes, de Juniors, y también comentó, admiro al Chapo Guzmán, independientemente de lo que haya hecho. También dijo, si llego a ser gobernador, voy a ajustar cuentas. O sea, son sus propias palabras las que condenan a Roberto Palazuelos. Y bueno, pues a tal grado que imagínense, para que Dante Delgado diga, pues hay que valorar eso, porque creo que sí nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. De por sí, Movimiento Ciudadano ya está muy identificado con la derecha. Eso que es un partido distinto, nadie se la cree. Se han querido plantar como la tercera vía. Es una absoluta simulación. Ya nada más, si partimos del hecho que es de Dante Delgado, un hombre acusado de corrupción, estuvo en prisión y además, pues, que traicionó al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. A tal grado, imagínense, el Movimiento Ciudadano apoyó a Ricardo Anaya. Yo sostengo que tanto los del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tendrían que estar ofreciendo disculpas por haber puesto como candidato a alguien que está cerca de la prisión, que está investigado por la FGR por haber recibido cañonazos y otras cosas, por haber cometido delitos graves a la nación. ¿De qué manera pueden sostener ellos que no sabían lo que era Ricardo Anaya? Lo que los coloca como unos partidos ampliamente simuladores y contrarios al pueblo. Deberían estar ofreciendo disculpas y renunciando Dante Delgado, Zambrano, la dirigencia de Acción Nacional. Eso no va a suceder, pero bueno, los pinta de cuerpo entero. Y en el caso de Palazuelos, ¿cómo estará la cosa? Para que el propio Dante Delgado, con ese currículum, diga, vamos a pensarlo. Ya fueron ahí a seducir a un morenista que dice, bueno, pues yo creo que sí. José Luis Pech, este senador, para que se vaya a MC y sea el candidato a gobernador. Pero bueno, en el caso de Palazuelos y Calderón, yo creo que son igual de impresentables, con la salvedad que Calderón pues ya gobernó al país e hizo mucho daño. Palazuelos iba a hacer mucho daño a Quintana Roo si llegaba. No iba a llegar, pero en ese sentido están cortados con la misma tijera. Son hombres superficiales, ¿no? Que también les gusta mucho la simulación. Y nada más terminar de comentar lo de Quintana Roo. Yo creo que va a ganar Morena, así está en las encuestas, pero estamos hablando también la operación y cómo en la medida en que nos acercamos a procesos electorales, habrá quienes pues ya saquen el cobre y digan, esto de apoyar al presidente ya fue un tanto cansado. No era apoyar al presidente, no era apoyar a la 4T, sino era apoyar una causa personal, y como no se me hizo lo que estaba pensando, voy a abandonar el barco y voy a decir que es una injusticia. ¿Por qué no les interesa el proyecto? A varios de los que están adentro, yo pondría, por ejemplo, a Ricardo Monreal. Yo creo que va por ahí lo que va a suceder con él. Pero bueno, parte de lo que quería comentar, estimado Vicente. Para cerrar, mi querido Jorge Armando Rocha, déjame preguntarte tu opinión, pero primero vemos a Maru Campos. Por ahí le mandé un video hace rato, Ceci, por ahí del minuto 6:42. Hay una parte en donde Maru Campos se desvive en elogios por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que refleja también una división en el PAN que dirige Marco Cortés. Ya me darás tu opinión, la lectura de esta
aparente cercanía, no aparente, una cercanía, porque hasta el presidente dice que trae la mano derecha lastimada, que qué bueno porque la zurda, la izquierda le funciona muy bien. Vamos a ver y escuchar a la gobernadora panista, o cada vez más cercana a ser expanista de Chihuahua, Maru Campos, referirse en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua. Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión. Ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y, por supuesto, de nuestros hijos. El valor más... Hasta ahí, Ceci, hasta ahí. Mi querido Jorge Armando Rocha, yo creo que queda claro mi punto. Una Maru Campos que habla de ruido, el ruido que provocan los Marco Cortés, las Lili Telles, los Julen Rementería, las Margarita Zavala. A ese ruido se referirá Maru Campos, y creo que la cercanía es cada vez más evidente de una Maru Campos que fue señalada por el panismo por haber ido al Zócalo, al evento del presidente en diciembre pasado, y que hoy también recibe el cariño político del presidente en la mañanera. Jorge Armando, los panistas no han de estar muy contentos, que digamos. Así es, estimado Vicente. ¿Por qué ya no quisiste escuchar más de Maru Campos? La gobernadora. No, porque dijiste, ya va en ese sentido, ¿no? Miel. Es demasiada miel, dijiste ya, ¿no? Pues sí, quedó claro. Y me llama la atención porque ella no anda buscando consulado o embajada como los priistas, digamos, Omar Fayad o algunos personajes, no. Ella está firme en la gubernatura, pues. Así es. Bueno, si estuviera en el tramo final de su gubernatura, diríamos, está buscando consulado mínimo, ¿no? Una buena embajada. Pero, en efecto, estimado Vicente, es muy oportuno el planteamiento y la observación que haces, porque podemos ver cómo claramente el presidente tiene esta estrategia de acercamiento con los gobernadores y gobernadoras de oposición, porque no es ingenuo, sabe la batalla que viene para el 24, ya la está viviendo porque ya comenzó el 24 y va en la búsqueda de estas alianzas. Y bueno, pues hay que destacar que también los gobernadores y gobernadoras de oposición, en su mayoría en este sexenio, se han rendido a los pies de López Obrador cuando va a los estados. Por algo será, estimado Vicente, pero ya eso es un común denominador. Lo hemos visto hasta con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que se pone muy bravo de pronto a decir es que hay señales de autoritarismo y anda en estas alianzas mediáticas con los Krause, los Loret y todo aquello, pero cuando va el presidente se cuadran, ¿no? Reconocen el liderazgo. Lo que pasa es que además sí hay un fenómeno muy interesante en torno a López Obrador. Es un líder social, no solo es el presidente del país, es un líder social. Entonces la gente lo quiere mucho. Y la verdad es que en entidad donde se para, entidad que lo buscan, que incluso tiene una mayor aceptación que la mayoría de los gobernadores y gobernadoras, entonces apechugan. Y en el caso del PAN, pues es dramático lo que está sucediendo, porque algunos gobernadores de ese partido, por un lado, se han acercado bastante al presidente a tal grado, como dices, como bien refieres, fueron al evento del Zócalo de los 3 años, en donde pues se le aplaudió mucho a López Obrador, un momento muy emotivo, y ahí estaba Maru Campos, por ejemplo, pero al mismo tiempo van a a los llamados, a los congresos de su partido, o sea, andan entre esas aguas, en una situación compleja, pero tampoco le han dicho que no, por ejemplo, al presidente López Obrador, los que están de salida, los que podrían sí tener cabida dentro de la 4T, ya ha tenido esa habilidad el presidente López Obrador para decirles,
pues únanse a la 4T. Nosotros no somos sectarios, abrimos el paraguas, entren y esto nos coloca como un movimiento más incluyente. En ese sentido, Morena claramente se ha convertido en el partido más grande, más extenso, en donde caben más personas. Claro que eso tiene sus costos y sus beneficios, pero, por ejemplo, en el caso de gobernadores panistas, el saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se habla de que podría ingresar a la 4T. Públicamente lo ha dicho López Obrador. Ya lo invité a Carlos Joaquín, ha sido un gobernador con el cual hemos trabajado muy bien. Y lo mismo el de Yucatán, Mauricio Vila, porque estamos hablando de los panistas. La pregunta tiene que ver con Acción Nacional, por eso dejo a un lado ahora el asunto del PRI, que también es dramático, pero en el caso del PAN, por igual, tenemos a estos gobernadores que se están acercando a la 4T, de tal forma que Marco Cortés se va quedando con un partido cascarón también que hoy en día es Acción Nacional, porque van a perder territorios, van a perder Tamaulipas, eso está cantado, van a perder Quintana Roo, está cantado. Entonces es algo similar a lo que sucede en el PRI. Se quedan estos liderazgos estridentes, muy enojados, según ellos muy frontales, y con esta alianza de papel, sin embargo, pues no tiene sustancia, se está quedando sin contenido y sin territorio. Hoy en día, los gobernadores y gobernadoras de la 4T, si uno revisa este manifiesto que sacaron, ¿no?, de apoyo al presidente, pues es impresionante, Vicente, lo que está pasando. A lo mejor todavía no alcanzamos a darnos cuenta de lo importante que es, porque ha sido muy rápido el proceso. Pero el hecho de que haya hoy en día 18 gobernadores y gobernadoras 4T es impresionante. Imagínate agregarle a esos 18 mandatarios estatales otros 5, llegar con 23 y la posibilidad de que se añada la joya, digamos, de la corona, la cereza del pastel, con el Estado de México el siguiente año, llegar con 24 gubernaturas más la presidencia, pues es una extensión territorial muy importante que ayudará a hacerle frente a los opositores que lo que se van a lanzar con todo es con dinero. Bueno, ya vimos algunas informaciones, la jornada dice están gastando 7 millones de pesos mensuales en redes, yo creo que es mucho más, pero bueno, son algunas referencias, le van a meter todo el dinero del mundo, pero el presidente está en eso y por eso se acerca también a los gobernadores y gobernadoras. Se hablaba de que sería Javier Corral embajador, eso no se nos puede olvidar, estimado Vicente, a propósito de ese exgobernador de Chihuahua. Sin embargo, ahí tiene una restricción, me parece que es el asunto de la doble nacionalidad y que tendría que renunciar a una, y por ahí estaba el asunto, pero sí lo había pensado, esta posibilidad de irse de embajador. Entonces se está ampliando el paraguas y el panismo se está debilitando y lo observamos. Y ahora con Maru Campos, el mensaje que manda el presidente, nos llevamos muy bien, no hay conflicto. Además es un mensaje de aquellos que quieran trabajar por el bien de la nación, por el bien de sus estados, no hay problema. Los que quieren seguir robando, los que quieren seguir beneficiando a ciertas empresas fachada, a las factureras, los que quieran seguir evadiendo impuestos, pues esos no. Pero los que entiendan que cambiaron los tiempos son bienvenidos, estimado Vicente. Así es, nada más una para cerrar, que no se nos olvide que Maru Campos estaba en la lista de la supuesta nómina secreta de César Duarte. Hay que tener cuidado, presidente. Si tiene jodida la derecha, a lo mejor también es buena para robar con la izquierda. Entendió el que entendió, mi querido Jorge Armando Rocha. Hay que cerrar invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube, que cada vez tiene más entrevistas, y obviamente en tu cuenta de Twitter para que te digan. Así es, estimado Vicente, muchas gracias. Sí, y por cierto, ahí quedaron pendientes esos procesos en torno a Maru Campos, pero tiene razón, vale la pena retomar ese dato, porque estaba en la nómina secreta de César Duarte, que resultó ser no nada secreta, o sea, la
ventilaron bastante y después también la acusaron de haber beneficiado a un proveedor. Entonces sí, había ahí unas denuncias. ¿Qué pasó? Pues también tendría que contarnos esa historia Javier Corral, que en su momento dijo es corrupta, no debe ser la candidata, y a la mera hora pues o ya no investigaron o guardaron esas investigaciones. El punto es que quizá ese sea un flanco débil, estimado Vicente, que la está obligando en estos momentos a coordinarse y no generar grilla política. Puede ser eso, uno de los elementos a considerar, tiene razón. Y bueno, en Twitter estoy como @RochaPeriodista y me pueden ver en mi canal todos los días, Jorge Armando Rocha, ahí me encuentran. Estimado Vicente, un placer. Gracias, como siempre, y ya saben que estamos también aquí en comunicación permanente. Vicente, abrazo. Un abrazo, Jorge Armando Rocha, a quien respetamos y admiramos. Búsquelo en YouTube como Jorge Armando Rocha y en Twitter sígalo en @RochaPeriodista.